Radio Pasión US presenta Intronauta, en búsqueda de tu ser, con Joselo, solo aquí en Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Joselo y este es un programa más de Intronauta, en búsqueda de tu ser. Y una vez más cuento con la compañía de Laura Hidalgo. Hola, ¿cómo estás, Laura? Hola, Joselo, muy bien, gracias, muy contenta de estar aquí. Muchas gracias. Nuevamente. Pues al contrario, agradecido contigo por nuestros diálogos que ya se han hecho. Hemos estado poniendo una moda y a la gente está respondiendo muy bien a ellos. Y ahora nos toca hablar de este tema apasionante también, Laura, que se llama aceptación y conciencia. Aceptar las cosas como son o aceptarnos. ¿Qué opinas? ¿Cómo ves este título? ¿Cómo ves este programa? Pues me parece muy interesante porque ahora veo que todo tiene que ver con conciencia, ¿no? Los programas anteriores siempre nombras la conciencia, Claro, entonces claro. vamos a ver dónde lo pones. Sí, claro. Nada más para aclarar un poquito todos estos temas de conciencia o desarrollo de la conciencia. No es otra cosa que es darnos cuenta de las cosas, ¿no? Tratarnos de ubicar y darnos cuenta. Esto es para ganar ubicuidad, tranquilidad en el mundo, tranquilidad en tus acciones, significado en tu vida. Entonces, todo el tema que nos dirige a la conciencia, pues sí es parte de lo que hacemos en este programa de Intronauta. Y ahora nos toca hablar de lo que es aceptación. ¿Qué te parece este tema? Me gusta, vamos a explorarlo. Vamos a explorarlo. Bueno, pues... A ver, ¿qué te parece que partimos? Sí, me parece muy bien. No, todavía no empiezo. Pero yo ya te dije que sí, ¿viste qué fácil soy? Sí, ya veo. Bueno, a ver, ¿qué es no aceptarse, José? Exacto. Bueno, no aceptarse. Bueno, quisiera empezar a hablar de esta etapa de no aceptarme o a no aceptarnos en general, haciendo un poquito un análisis, una reflexión de cuándo a mí me tocó estar en esa situación en donde no me aceptaba, ¿no? Definitivamente el no aceptarse en mi caso tiene que ver con no conocerme, ¿no? Cuando menos me conocía, cuando estaba más joven, cuando estaba más verde, cuando estaba menos experiente, más inmaduro, pues obviamente este no conocerme me hacía definitivamente ir por la vida, ir con mis amigos en sociedad, en mi escuela, y eventualmente en mi trabajo, me hacía ir con una especie de perfil o máscara en donde, por no aceptar ciertas cosas que yo soy y que yo tengo, por no conocerlas, por no aceptarlas, trataba de disfrazarlas o de enmascararlas de alguna manera, ¿no? ¿Qué es el no aceptarse? Es no haber tocado, no haber validado sentimientos, emociones, significado propio, no conocer cuáles son mis gustos, cuáles son mis deseos, cuáles son mis pensamientos, hacia dónde llevo mi vida o quién soy o cuál es mi planteamiento como persona, individuo. Para mí eso es no conocerse y no aceptarse. Si no conocemos estas funciones básicas de lo que estamos haciendo en nuestro día a día, cuál es nuestra situación y cómo nos plantamos en el mundo, si tenemos poca información de qué son las cosas y quiénes somos nosotros, entonces ahí me estoy acercando a una etapa de no conocerme y por ende de no aceptarme. En mi caso, la experiencia, el conocimiento, el cursar a través de las diferentes etapas de mi vida, fuera como estudiante, como alguien que trabajaba, que empezó con una labor, que tuve familia, que tengo familia, he pasado por ciertas etapas en donde he ido cobrando cierta información y cierto conocimiento, en donde tengo la oportunidad de observarlo y ver si lo acepto o no lo acepto. Para mí un no aceptarse es no conocernos mucho. No sé tú qué opines sobre eso, sobre el no aceptarte porque no me conozco. Muchas veces no nos conocemos y tachamos o negamos ciertas cosas que nos suceden, o negamos ciertas realidades que nos están tocando la puerta. Sin embargo, a muchas de estas realidades que no aceptamos suelen llevar un dolor o un sufrimiento implícito, justamente por no poderlas ver como son y no poderlas aceptar. ¿Qué opinas de eso? Me parece interesante tu planteamiento. Yo creo que no aceptarme en algún momento de la vida fue compararme con otras personas. También. Porque en lugar de estar mirando en este autoconocimiento del que tú hablas, era compararme, yo no soy como, yo no logro lo que otro logra, yo no
soy tan linda como otra persona, o yo no soy tan flaquita como otras cuando se usaban. Y entonces, correcto. esa manera de compararme hacia estándares que para mí eran más elevados, entre Sí, comillas, porque no por eso quiere decir que el otro era más feliz, claro. pero el compararme era como estar ausente de mí. Y entonces cuando decías de pronto, ¿no? Cuando uno empieza a sufrir un poco, es cuando te das cuenta que la vara con la que medimos es muy alta y no estamos tocando fondo, no estamos viendo entonces qué sí tenemos. Sí. Como que nos proyectamos, solemos proyectarnos sobre aquellas cosas que nos deslumbran, que nos gustan. Por ejemplo, yo tengo un mejor amigo, les mando muchos saludos a Alejandro Ortiz, no sé si nos está escuchando, espero que así sea. Él fue mi primer amigo, mi vecino, pared con pared, Laura. Este Alejandro y yo éramos amigos desde que tenemos uso de razón, te hablo de pues cuando ya pudimos caminar y salir a la calle a jugar, 3 4 años, ¿no? Le aventaba piedritas en la ventana de su habitación, porque era vecino pared con pared. Yo me despertaba tempranísimo los fines de semana, 6:30 de la mañana ya andaba yo en la calle, y le aventaba piedritas para despertarlo. Ya salía, se asomaba a la ventana y bajaba. A este cuate Alejandro yo lo admiraba muchísimo, era como... Yo proyectaba en él como mi hermano mayor, porque yo no tengo hermanos mayores, sino yo soy el mayor de mi casa, pero este Alejandro que me llevaba 1 año y medio de distancia, era 1 año y medio más grande que yo, pues era como mi héroe, ¿no? Era mi amigo más grande que me decía, con el que urdíamos planes y travesuras, ¿no? Pero Chiquitos de 3 años, las él tenía travesuras. ya un poquito más de experiencia que yo. Pues, él tenía su propio perfil, yo tenía el propio también, ¿no? Pero cuando somos niños, cuando somos todavía jóvenes, a veces no podemos ver nuestro propio perfil. A lo que voy con esta experiencia de este amigo es que yo le admiraba muchas cosas. Él era muy bueno para jugar fútbol, por ejemplo, ¿no? Metía goles, me acuerdo que él era muy bueno para chutar a gol, tenía facultades para el fútbol. Y yo no tenía tanto facultades para el fútbol y yo quería como imitar las cosas que él hacía, pero luego me di cuenta que yo no tenía esas aptitudes o ese perfil o esas habilidades, ¿no? Entonces ahí me di cuenta de que no estaba aceptándome a mí, yo me estaba comparando con él desde diferentes componentes, ¿no? Él tiene sus propios componentes con los que nació y los que ha desarrollado a lo largo de su vida, y yo tengo mis propios componentes que tengo y he desarrollado a lo largo de mi vida. Yo era mejor para la defensa o la portería que para la delantera, como era Alejandro, ¿no? Pero ya sabes, en una sociedad en donde hay mucha gente que brilla en ciertas posiciones específicas y todo el mundo que quisiéramos ser como ellos, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta que tenemos otro tipo de aptitudes, otro tipo de habilidades, otro tipo de perfil, y que a lo mejor nuestra posición no es la delantera, sino es la media o la portería o la defensa. Por ejemplo, para hablarlo en un nivel de fútbol o en un argot futbolero. Sin embargo, este tema de ver, de admirarle algo a alguien y que yo quería alcanzar, y cuando me di cuenta de que estaba luchando por alcanzar las cualidades de alguna u otra persona que yo admiraba, en ese inter pues llegó algún tipo de sufrimiento, porque me di cuenta que yo no tenía el talento que tenía fulano o el talento que tenía Mengano para hacer otra cosa, y entonces empecé a cuestionarme, bueno, ¿yo para qué soy bueno? ¿Yo qué talento tengo? Entonces este tema de no aceptarnos o de aceptarnos tiene mucho que ver con la información que tenemos de nosotros mismos y de lo que vemos que nos gusta en nuestros ámbitos de desarrollo y de gusto, en donde podemos ir dando pasos para desarrollar nuestro perfil convenientemente como somos nosotros, ¿no? Entonces, este tema de no aceptarnos, a mí yo lo ligo con una primera fase en donde todavía no conoces bien quién eres tú, cuáles son tus talentos, cuáles son tus habilidades, etcétera, etcétera. No sé si a ti te pasó este tipo de admiración por alguien y luego te diste cuenta que a lo mejor tú no tenías exactamente ese perfil y también tuviste que darte la tarea de ir descubriendo el propio. No sé si a ti también te sucedió. Sí, a mí me pasó un poco como a ti. Yo he contado en otros programas que a mí me inspiraron mucho de niña mis dos abuelas en la parte de la creatividad, despertaron mi sensibilidad a las manualidades, a poder crear, y lo enfoqué mucho en la costura, pero esta creatividad, José, me ha servido porque cuando creas algo con tus manos, también lo creas primero en tu cabeza y puedes también crear soluciones a problemas, Claro. y puedes crear muchas cosas. Pero Creatividad. ajá, algo que decías ahorita, cuando uno somos niños también sucede que depende cómo lo hayas vivido en tu casa, ¿no? Si a lo mejor tú hacías algo y te llamaban la atención o te decían, oye, no es suficiente,
o deberías de haberlo hecho mejor, y a veces nos quedan también esos condicionamientos que hacen que no nos aceptemos. O cuando en tu casa, ¿no? Tengo un amigo que le dice a su hijo, hola campeón, y te van haciendo sentir campeón desde niño. A veces ayuda y a veces no, porque a veces no te la crees. Es como si hubiera condicionamientos negativos y condicionamientos positivos de alguna manera, ¿no? Sí, y eso a lo mejor puede haber ayudado a que nunca te sientas suficiente o no aceptes porque a lo mejor tus papás no aceptaban tus calificaciones. Claro. A mí me costó trabajo la escuela, lo he dicho muchas veces, con orgullo, porque ahora me siento satisfecha de ser una estudiante, ¿no? Y además una noticia para todos los radioescuchas de Intronauta. Laura acaba de... Bueno, ya se había graduado, pero tuvo su fiesta de graduación apenas hace un par de días. Y es graduada de semiología en la vida cotidiana. Sí, ¿Puedes hablar un poquito de ella? Consultora y comunicadora oficialmente certificada, pero bueno, te felicito, y tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Porque esto lo cursaste ya en tu madurez, ¿no? Ya en aquellos momentos en donde no se supone que deba uno de seguir estudiando de acuerdo a un modelo pasado de educación, que ya no aplica de hecho hoy en día, ¿no? Eso es interesante porque hay modelos de educación que te dicen que a los 50 ya se te acabó como el crecimiento, como que ya a una mujer de 50 ya se le acaban las puertas de la vida cuando es, ahora que yo decido, bueno, hace unos años, ¿no? Que decido estudiar qué quiero, con quién lo quiero estudiar, en dónde lo quiero estudiar, cómo puedo organizar para pagar. Y ya no es lo que me decía la sociedad o en la preparatoria, ¿no? Matemáticas, física, química, que no me gustaba y no podía con eso. Y no me sentía aceptada por eso. Eso es interesante porque hemos platicado tú y yo, me has contado de cuando cursaste estas materias en la secundaria y en la prepa con las cuales no te sentías identificada, las de matemáticas, etcétera, ¿no? Ellas no se identificaban Ellas no se identificaban contigo, más bien, ¿no? No querían ser recibidas por mí. Sin embargo, empezaste a notar que así como había materias que no te creaban ningún significado, había unas que sí. Entonces ahí empieza uno a confrontar y a comparar qué es lo que te conviene, qué es lo que facultades tienes, si tienes habilidades para esto o no tienes habilidades para lo otro. Entonces uno va conociendo, ¿no? Y muchas veces es ensayo y error. No es que tú digas, no, pues yo si tienes 5 años de edad no vas a decir que cuando tengas 17 años no te va a gustar cálculo diferencial. Pues no, uno no lo planea. Pero hay niños de 5 años que sí pueden decir me gusta la música. Así o es. Niños de 5 años que, bueno, mi hijo desde que nació ya me pateaba el vientre, ¿no? Nació siendo portero y lleva 20 y pico años de portero. Hay gente que sí sabe y otros no sabemos tan pronto. Es que además la vida tiene un abanico extenso de materias y de disciplinas, ¿no? Que muchas veces cuando eres niño, pues conoces algunas cuantas, porque es lo que has conocido de tus padres, de tus primos, de la tele, de los medios, ¿no? Y hay ciertas actividades que son como las más recurrentes, las que tienen más relevancia. Pero por ejemplo, ahorita que le decías, pues para un chavito es mucho más fácil pensarse futbolista que pensarse matemático, porque en la tele no hay torneos ni mundiales de matemáticas. Y sí, aunque sí los hubiera, ¿no? Pero no tienen tanta difusión como un deporte como el fútbol. Entonces, para mucha gente todavía no tiene acceso a algo que quizás sea su máximo en unos años, ¿no? A lo mejor la gente todavía no ha llegado a ese abanico de experiencias y que ha tocado una fibra sensible en algún camino que dice, de aquí soy, esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida. La música es relativamente más fácil porque de alguna manera estamos rodeados de música la mayoría de las personas todo el tiempo, pero cuando llegas a una disciplina muy específica como, no sé, astrofísico o un matemático muy especializado en un rubro, ¿no? O una rama del derecho o de la arquitectura o de la ingeniería que es muy difícil, ¿no? Alguien que hace un cálculo muy... O sea, vaya, hay muchas materias que no son tan comunes y que puede ser que alguien llegue y tarde un tiempo en descubrir cuál es su especialidad, ¿no? Como tú descubriste que tu especialidad eran humanidades en un lapso del camino, porque primero fuiste vendedora, por ejemplo, es tu caso, ¿no? Y en este tránsito de ser vendedora descubriste cómo podías tú ayudar, cómo podías inspirar sobre todo, cómo podías tender una mano y entonces ahí empezaste a aprender y a significar. Más feliz, ¿no? Y cómo podía ser más feliz. Cómo podía llevar esa conexión profunda, ¿no? Así es. Oye, te voy a contar algo. Cuando tenía mis hijos chiquitos, una amiga, su hijo no le gustaba el fútbol, pero empezó a dar unas terapias en la escuela porque el niño era como que no era muy sociable y le sugirieron ir a la consulta con el psicólogo y el psicólogo le decía que lo inscribiera al fútbol aunque no jugara bien, porque ahí es donde los niños hacían equipo y banda y entonces de verdad, bueno, mi hijo siempre estuvo en los equipos de fútbol en distintos lugares, pero es cierto que se hacía en la tribu, o sea, era el momento de diversión, de unirse, no importaba si no jugabas bien
o eras muy bueno, era la banda del equipo. Pertenecer ¿no? A un lugar. Pertenecer, ¿no? A veces incluso no era tanto problema del niño, sino de la mamá. Es que a mi hijo no lo invitaron. Sí. Y se van creando esos condicionamientos. Sí. Entonces llega un momento en que no aceptas que no quieres estar ahí, pero si no, no vas a la fiesta. Y entonces, rollo con las mamás, ¿sabes? A veces hacemos los papás más grande el agujero, el dolor, cuando queremos que pertenezcan, y a lo mejor el niño está feliz, es un niño solitario que le gusta estar pintando o escribiendo o haciendo otra cosa, pero ese afán de pertenecer también... Claro. Ese es un tema de que también requerirá un programa completo. Cómo nos proyectamos en los hijos, nuestras alegrías, nuestros miedos, muchas cosas, carencias, las proyectamos en los hijos muchas veces, ¿no? Pero ese es un tema muy, muy apasionante que tocaremos. Sin embargo, esta aceptación de los propios talentos, esta aceptación de mi propia realidad, no tengo facultades para ser un médico. Quizá la presión en mi casa, la presión social, alguien fue médico, mi papá fue médico y me estaban tratando de presionar para que yo siguiera los mismos pasos, pero yo no acepté la parte de yo médico porque no la vi por ningún lado. Por ejemplo, alguien acepta su parte musical o su parte matemática o su parte de hacer negocios, otra disciplina me refiero, ¿no? Entonces, ¿en qué momento uno puede hacer detenerse y meditar si es lo que uno quiere hacer el resto de su vida? ¿Tendrá que ver con dolor, con sufrimiento o que no te salen las cosas en el momento que te estás desarrollando en cualquier actividad, que empiezas a ver que no te gustan, que te pesa hacer esto, o realmente que no te interesa este tema? ¿En qué momento crees tú que uno acepta o no acepta las situaciones en la vida propia? Pues mira, ahorita acabas de decir una frase que primero me cuestionaría esa frase. ¿De qué vas a hacer uno el resto de su vida? Y yo creo que eso es como ya condicionar. ¿Por qué no poder vivir en una etapa del presente, de un presente tal vez de meses, de años, algo nuevo? ¿Por qué etiquetar que las cosas tienen que ser para el resto de la vida? Y a mí alguna vez una amiga me dijo cuando yo me divorcié, que me sufría y decía, me estoy traicionando, ya sabes, todas las historias, ¿no?, que algunos pasamos. Y esta amiga me dijo, es que es para el resto de la vida de la relación, ¿sabes? Sí. Aquí me van a aventar jitomates a lo mejor algunos, pero, o sea, ¿por qué todo tiene que ser para el resto de la vida? Es el resto de la vida de esta etapa, pienso yo, y así introyecté esta frase y me quité el sufrimiento, porque cuando queremos que todo sea para toda la vida, pues ya de ahí estamos empezando, pienso yo, mal de origen. ¿Por qué no vivir una experiencia? ¿Por qué no meterte de lleno a algo que está resonando contigo? Prueba y ve, y si es para el resto de tu vida, pues qué padre, vas a tener más experiencias y más práctica. Pero ¿y si es una vocación temporal? Si es un llamado hacia moverte en una etapa de tu vida, que a lo mejor ese movimiento te va a llevar a otro camino, que igual ese sí es el del resto de tu vida. Claro. Yo empezaría por ahí. Sí. No, definitivamente es esto que dices del resto de la vida, ¿no? Vas a intentar una actividad o vas a estudiar algo para el resto de tu vida, ¿no? Por supuesto que yo también tengo el mismo criterio que tú tienes en cuanto a que en cualquier momento de mi vida puedo abrirme a lo que yo quiera, a lo que me interese. Y puedo seguirlo y puedo apasionarme por lo que yo estoy buscando, por las puertas que abro, que me interesen y me significan y me apasionan, no importa la edad. Sin embargo, nosotros venimos de una cultura en donde teníamos mayores condicionamientos. Los muchachos, las muchachas de hoy en día, los chavos y las chavas, hoy en día tienen más libertad de no tener que comprar para siempre, ¿no? De no tener que ir a hacer esto hasta que la muerte te lleve, hasta que se termine tu vida, sino que puedes darte la ocasión, puedes darte el chance de ver cómo te sientes en una actividad, de ver cómo te sientes en una relación, de ver cómo te sientes en una tribu y de ahí ya tomar tus propias decisiones, no importando el límite de edad, ¿no?, ni el límite de tiempo. Pero esto es algo más que ya venimos trayendo las generaciones más recientes de alguna manera, ¿no? Porque nuestros padres pensaban de distinta manera, ¿no? Sin embargo, sí enfocarse, o sea, en base a la experiencia que yo tengo, Laura, es que también cuando me he enfocado y le he sacado jugo a cierto camino, porque me he enfocado y he reiterado y he disciplinado en un camino, sí he recogido grandes enseñanzas de vida, ¿no? Quizá no hice toda esa actividad el resto de mi vida, pero en un pedazo muy importante hacer cierta actividad sí me significó y ha sido parte de mi camino. Entonces sí veo que tengo
una palomita en aquel dibujante que soy todavía, en aquel poeta, en aquel persona que escribía, en esta persona que está intentando un yoga. Todavía tengo algunas palomitas, a lo mejor no me dediqué a todo esto, pero sigo teniendo esos gustos y eso me hace conocerme y aceptarme como soy, porque la situación es aceptarte. Parece que toda la vida tiene obstáculos, pruebas y retos para no aceptarte, ¿no? Para la vida te modela estas cúmulo de personas muy exitosas en muchas disciplinas y parecería que uno no tiene acceso a ese éxito, a ese caminar bien en la horma de tus zapatos, a ese triunfar en una disciplina, ¿no? ¿Qué tan difícil es esto? ¿Qué tanto hay que cambiar o recular el camino y qué tanto hay que tomarlo como una decisión a muchos años? También esa es la pregunta, ¿no? Pues yo creo que en la medida que te está haciendo sentido, te está dando, como dices tú, te está significando en tu vida, te está llevando a un crecimiento donde además no solo creces tú, sino puedes con tu comportamiento, con tu nuevo aprendizaje, ser como una semillita que florece alrededor y que puedes aportar a los demás. También es como que vas por ahí, ¿no? Yo cuando empecé a escribir y de escribir me llevó a radio y de radio me llevó a cursos y a conferencias y entonces me doy cuenta que atreverme a hacer algo diferente, que fue empezar a escribir lo primero, porque ya he tenido varias colaboraciones en otros, pues en otras invitaciones que me han hecho en antologías y tal, en discursos y todo esto, pero me di cuenta que no era a lo mejor escribir, era comunicar. Y comunicar puede ser de muchas maneras diferentes. Ahora ando aquí ya en Intronauta, imagínate. Sí, claro. Y estamos aquí en nuestros programas de ida y vuelta. ¿Sí? Exacto, entonces me di cuenta que al permitirme hacer algo nuevo en mi vida en ese momento y el atreverme y el quitarme tal vez el miedo, la pena, esto no va a significar para nadie, pero para mí significaba, cuando resonaba conmigo y me di cuenta que fue como la primera puerta que se abrió a otra serie de puertas y caminos nuevos donde sigo yendo por ahí, porque sigue siendo significativo, me sigue haciendo crecer, esto que te decía de la creatividad, me gusta muchísimo escribir ahora discursos, escribir conferencias, y no nada más escribirlo, sino compartirlo. Entonces, yo creo que cuando encuentras como un equilibrio, cuando en la mañana me despierto y digo, ay, qué padre, ya voy a empezar a hacer tal curso o tal taller y ya voy a compartirlo, cuando tiene tu vida como un para qué, sí, ¿no? Cuando ya estás sufriendo, estás de mal humor, cuando se te olvida hacer lo que tienes que hacer, cuando sientes esa incoherencia, ¿no? Coherencia es pensar, decir y hacer en la misma dirección y además como que con entusiasmo. Sí. Y cuando ya no te significa, pues ya no hay tanta energía, ya no hay tanto gusto, ya no hay tanta paciencia, ya la como actividad te va pesando. Ciclo, ¿no? Puede ser que cierres un ciclo. Se cierran ciclos. O encuentres de otra manera, a lo mejor te da por un cambio radical. Yo creo que también depende de tu vida. O te especializas en otra cosa, por ejemplo, ¿no? O profundizas más en eso mismo. Profundizar, especializar. Mira, una amiga mía tenía cuando su niño era chiquito y estaba empezando en primero de primaria, cambió de escuela, y entonces un papá preguntó, ella me contaba, ¿no? Que cómo estaban preparando en esa escuela para el futuro. Y el director se levantó y les dijo, no se preocupen, sus niños de primero de primaria hoy pueden ustedes papás pensar que van a hacer una carrera universitaria, pero en 10 años el mundo ya cambió y todavía no habíamos tenido pandemia. Va a haber carreras nuevas, vocaciones nuevas, va a haber, o sea, no podemos pensar que lo que estudia ahorita va a servir para toda la vida. Hay que aceptar. Ese es un gran aprendizaje, que la vida es dinámica, no estática, ¿no? La vida es dinámica, entonces estos compromisos a largo plazo, digo, cuando te dicen para siempre, para algunos puede ser una lápida, ¿no? ¿Cómo que voy a tener que hacer esto para siempre, ¿no? Entonces, definitivamente darle frescura, permitirte explorar, permitirte conocer la información que tienes, que te va a llevar a uno u otro camino y que si te gusta y tienes energía en ello, pues lo vas a hacer crecer. Y posteriormente puedes especializarte en alguna otra cosa. O sea, la vida definitivamente tiene caminos y esos caminos se tienen que andar, ¿no? ¿Tú crees, Laura, que aceptarse es quererse? ¿Qué tiene que ver la aceptación con la autoestima, por ejemplo? ¿Qué crees que tiene que ver? Pues yo creo que tiene que ver mucho, porque si tú la aceptación con la autoestima. Sí. La autoestima es el valor, es como me estimo yo a mí misma. Así es. ¿No? Auto es de mí, claro, y cómo me estimo. Pues, autoaceptación, autoestima. Yo las veo sinónimas, pero me gustaría que platicáramos un poquito esta relación entre
Hoy está muy en moda, está muy de moda hoy el día. Muchos terapeutas, muchos psicólogos hablan sobre la autoestima, ¿no? Hay grandes libros, hay muchos autores que van en pos de esta autoestima, ¿no? De que tú te sientas con significado, tú te sientas con energía, tú te sientas feliz haciendo lo que te gusta y estés mucho más ubicado en tu vida, con los pies muy fincados en las cosas que te gustan, ¿no? Está mucho de moda este tema de la autoestima y yo aquí lo quiero emparentar con esta palabra de aceptación. ¿Aceptarse es autoestima finalmente? Pues yo creo que sí, porque vamos a estimar lo que tenemos, no lo que no tenemos. Yo creo que puedo pulirme en distintas áreas y puedo aprender nuevos conocimientos, pero cuando tú aprendes lo tienes que hacer experiencia. Entonces, a ver, voy a hablarte de mí, ¿no? Si yo reconozco, por ejemplo, mi talento, mi don en las ventas, ¿no? Y lo pulo y lo acepto y me dedico a emprender por ahí o a mi... Yo creo que para mí es un talento comunicar porque se me ha ido quitando la pena, me he ido atreviendo, he ido aprendiendo más para poder compartir más. Entonces, si yo niego eso porque quiero ser atlética, ¿verdad? Y porque admiro a los atletas, pues me estoy negando a mí por ir en pos de algo que no es mío, que a lo mejor puedo emprender pero sin sufrir porque no estoy logrando lo que otros hacen. Si yo acepto y le doy más atención a quien ya soy y busco cómo esto puede también servir a otros, porque yo creo que aquí esta aceptación es quién soy yo con lo que tengo, con lo que soy y con lo que puedo hacer y aprovecharlo y ponerlo al servicio de mi sociedad, al servicio de la familia, al servicio de mi gente, con quien yo esté, ¿no? Entonces yo creo que eso es aceptar, pues claro que es quererse a uno mismo. Sí. Y a lo mejor nacemos sin saberlo y de esto se trata el camino, ¿no? De conocernos, de aprender y de sacarle provecho a nuestros talentos. Sí. Además, cuando nos aceptamos, al principio puede parecer que no es lo que queríamos, ¿no? Yo quería ser centro delantero y soy defensa. Y el centro delantero gana más dinero y tiene más prestigio y tiene más prensa y vende más playeras, etcétera, etcétera. Y a lo mejor un defensa tiene que ser alguien muy bueno para que llegue a tener el prestigio de una posición que es más relevada o destacada, pero a lo mejor soy el mejor defensa del mundo, ¿no? A lo mejor, si una vez que yo ya acepté que yo no tengo un perfil o que un camino específico con el cual yo me ilusionaba o fantaseaba o soñaba, no es para mí y tengo que, de alguna manera, asumir que mis habilidades son otras. Si todavía tengo demasiada ilusión en hacer cierta actividad que no es para mí o no me corresponde o no puede ser de utilidad para la gente el día de mañana, me va a tomar una especie de tiempo esta desilusión y esta desilusión de no poder ser quien yo quería puede cegarme y puede completamente ponerme una cortina a lo que sí soy, a lo que para de veras tengo talento, ¿no? A cuántos muchachos, incluso adultos, nos puede pasar de que toda la vida hemos estado enfocándonos en algo que no somos y lo que sí somos está atrás, está escondido en una cortina, ¿no? Y está latente esperando que lo reconozcamos, que aceptemos eso que somos y entonces desarrollarlo y ponerlo en la sociedad. Ponerlo para nosotros y ponerlo para que la sociedad lo tome y tú brindarlo a la sociedad para tú sentirte integrado en esa cadena, ¿no? Pero ¿cuántas veces no llegamos incluso a edades maduras y tenemos nuestras habilidades, nuestros talentos puestos en una cortina, en un cuarto que tiene una cortina que no lo hemos desvelado nunca, no hemos corrido la cortina y no sabemos qué hay ahí, ¿no? Casi siempre la misma lo que yo he observado en mi experiencia y lo que yo he observado es que la vida es suficiente en el tránsito de los años, la vida tiene su dosis suficiente para irnos ubicando e ir aceptando las cosas que sí somos, para lo que tenemos talento, para lo que es nuestro perfil. Por lo general la vida sí nos va dando información, ¿no? Sería muy cruel que la vida no tuviera esos elementos a una edad buena para corregir y para poder agarrar el rumbo que tú quieres y que tú eres, ¿no? Pero también puede haber muchas personas que esta autoestima tiene que ver con esto de no autoaceptarse, de no aceptar quiénes son, o de no ni siquiera saberlo, ni siquiera todavía se han dado la oportunidad de descubrirlo. O sea, estamos en etapa de embrión. Muchísimas personas puede ser que estén en una etapa embrionaria en donde no se han asomado para ver qué hay adentro, qué son sus talentos, qué es su vocación, qué es lo que a ellos les significa. Quizá muchos nunca lo miran en el periodo de una vida. ¿Estás de acuerdo?
cómo es importante hacer estos exámenes, estos check-ups, siempre tú y yo decimos, ¿no? Para nuestro tema de pareja, para nuestro tema de código pareja, hacer unos ciertos check-ups periódicos para ver cómo va, ¿no? Así como le hacemos un servicio al auto para ver cómo está de niveles, para ver si puede seguir jalando otros 5,000 kilómetros más o no, ¿no? Hacer estos check-ups, ¿no? Qué importante es, no nada más en pareja, sino uno mismo, saber si me estoy sintiendo bien, si esto es lo que quiero hacer, ¿no? Aquí el tema de vocación es muy importante, ¿no? Aceptación, vocación es muy importante, hacer este clavado interno, esta introspección. ¿Qué opinas tú? A ver, te voy a hacer un check-up Sí. de una pregunta. A ver, así, encantado. para que a Ay, ver Dios. si Ay, nuestra nanita. audiencia también conecta con esto, porque A a ver. veces el check-up no nos da tiempo, se nos olvida. Exacto. Si tú te avisaran un mensajito y te dijeran que te quedan 10 horas de vida, ¿10 horas? sí, Vale. bueno, 8. ¿Qué te queda pendiente por hacer? Y esta pregunta la dejo al aire también a la audiencia. Ahí está ese llamado. Ahí está, eso tendría que aceptar a lo mejor que no he ido a pedir perdón, tendría que aceptar que no he ido a decirle a alguien que quiero, tendría que aceptar que a lo mejor no he dicho un secreto, tendría que aceptar, entonces, a ver, 10 horas te quedan de vida, ¿qué harías? Porque entonces ahorita ya no irías al banco a hacer inversiones, ya no irías tal vez a cobrar un cheque tampoco, porque ya no da tiempo, te quedan 10 horas, ¿qué podrías hacer? Escucharte y ver qué te dice tu ser o qué te viene a ti. Sí. Bueno, digo, 10 horas es muy poco, ¿eh? Bueno, o sea, pues, si de repente me empiézale. llegara el mensaje de 10 horas, Ajá. pues definitivamente sí prepararía algún tipo de llamadas, mensajes y cartas a gente muy significativa en mi vida, por supuesto, para externar mis sentimientos, para externar mi despedida. Lo haría ante las personas más significativas de mi vida, ¿no? Pues te quedan como 9 horas porque Así mientras es. acabe el programa, Sí. pero ¿por Sí. qué esperar Exacto. a que suceda? Y eso, si bien nos va, ¿a cuántas personas se te va la vida en un accidente, en una enfermedad de estas fulminantes? ¿Por qué no aceptar eso que tenemos dentro, que no hemos querido hacer, que nos ha dado miedo, pena, que no nos hemos atrevido? Y yo creo que ahí también es aceptarlos, aceptar ese llamado interno. ¿Qué opinas? Sí. No, es valiosísimo, es muy importante aceptarlo. Como te digo, la gente que más se conoce, yo sí creo que a aceptación y conocimiento están íntimamente ligados, ¿no? Entre más me conozco y si tengo la facilidad y si tengo ya la experiencia y ya me acepto con las cosas que soy, pues es mucho más fácil, va a haber menos roces, va a haber menos fricción en muchas cosas en mi vida. Y entonces desde quien soy, como me acepto, voy a poder funcionar más fácil. O sea, va a haber menos oposición a cosas, ¿no? Pero en este caso de si me quedara un corto periodo de tiempo, pues obviamente esto detonaría una serie de medidas que te diría, no, pues no me des nada más 10 horas. Mejor extiéndeme, dame por favor 20 años más, ¿no? Para entonces que me signifique. Yo creo que una sentencia así de que el tiempo se nos agota es muy contundente, ¿no? Yo creo que es lo más contundente, pero es necesaria porque muchas veces también la inercia de la vida, la inercia de las cosas, no nos da la energía suficiente, no nos salimos de la zona de confort lo suficiente como para atrever a voltearnos a ver realmente a nosotros. A veces hasta tenemos flojera de ver realmente quiénes somos. O nos descontamos tanto que ni siquiera creemos que hay algo importante dentro de nosotros y que todo lo demás exterior es exterior y nosotros no hemos podido hacer esta labor interna, ¿no? Gerardo Schmedling decía mucho eso hace rato que estábamos revisándolo, ¿no? Que hay estos dos tipos de realidad, la realidad interna, la realidad externa, o sea, la realidad exterior y la realidad interior, ¿no? Y esta realidad exterior que está hecha de eventos, de acontecimientos, de hechos, ¿no? Esta realidad externa son todos estos hechos, todos esos acontecimientos. Y esta realidad interior, dice Gerardo Schmedling, es la interpretación que nosotros le damos a esos hechos, a esas actividades, a esos eventos, ¿no? Nosotros lo interpretamos, ¿no? Y entonces en esta interpretación de las cosas, además le ponemos fantasía e ilusión a muchas de las cosas, ¿no? Entonces, y expectativas. Y expectativas. Entonces es importante
para este tema de autoaceptación, para este tema de conocimiento, autoconocimiento, es importante saber cuál es el mundo externo y cuál es el mundo interno. Y si yo estoy a las expectativas del mundo externo, o si estoy a las expectativas también del mundo externo y del mundo interior, de mi mundo interno, en donde yo ya conozco muchas cosas, ¿no? Sí, el sufrimiento definitivamente no empata ni con, ni con la realidad externa ni con la realidad interna, ¿no? Cuando la realidad externa y la realidad interna no coinciden, pues viene el sufrimiento, ¿no? Lo que yo estoy viendo que quiero y mi realidad interna no macha, entonces llega un sufrimiento. Pero para muchos este sufrimiento es muy valioso porque es lo que te hace cambiar. Es lo que te hace empezar a conocerte. Es lo que te hace empezar a aceptar tu realidad, empezar a aceptar tus cosas, empezar a aceptar a los demás. Y desde esa aceptación y desde este interior, yo ya empiezo con una construcción mucho más segura de hacia dónde me quiero ir, ¿no? Y no nada más estoy navegando como un barco que se lo lleve el viento, sino ya le doy a la vela una cierta dirección, porque yo ya me asomé a mi mundo interior, porque yo ya sé qué es lo que me está gustando, qué es lo que mueve mis fibras sensibles, qué es lo que toca mis emociones y mis sentimientos más que otras cosas, y ya sigo esos caminos, ¿no? Entonces, eso decía Gerardo Schmedling, ¿no? Esta situación de la realidad externa contra la realidad interna y el sufrimiento que conlleva cuando no se empatan esas dos realidades, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Sí, totalmente de acuerdo. También he tenido el gusto de irlo descubriendo y conociendo un poco más de lo que él llamaba también la aceptología, ¿no? En su estudio La magia del amor. Y que al final es buscar esta armonía y este equilibrio, que además dice algo muy lindo, no es no sufrir para estar en paz, sino llegar a la paz para encontrar tu relación con Dios, ¿no? O sea, cuando estás en este momento de ya equilibrio, ya fuiste como sanando un poco más todas las áreas de tu vida, y entonces esta paz no es como para ya la serenidad, la parte plana de la vida, sino para que entonces en esa paz puedas tener tu parte mística, tu parte espiritual, tu conexión con Dios, ¿no? Sí. Eso. Hemos platicado, ahorita que lo estás mencionando, Lau, qué importante es esto que dijiste de este tiempo libre. Si todo el tiempo estamos corriendo y estamos en ansiedad por el trabajo, por las obligaciones, por los hijos, o el desempleo, y por buscar qué comer, buscar qué trabajar para poder llevarnos algo a la boca, cuando la vida está demasiado saturada de necesidades apremiantes, no hay estos espacios de contemplación, no hay estos espacios de tranquilidad que son muy importantes para fecundar los deseos, para fecundar las áreas de significación en tu vida, para conocernos. A veces no tenemos tiempo para conocernos, no nos damos el tiempo para conocernos. O el espacio, como decías ahorita, ¿no? O sea, es muy común que terminamos nuestro día, que puede ser que nos levantemos, desayunamos, nos vamos a la escuela, nos vamos al trabajo, ¿no? Regresamos, comemos, hacemos tarea, o los que trabajamos, pues terminamos de trabajar, y luego llegamos a casa, prendemos la televisión, nos olvidamos de nosotros mismos, y al día siguiente es la misma rutina. Y entonces no abrimos espacios para nosotros mismos. Esos espacios son súper valiosos, Lau, para conocerse uno mismo, para conocernos, para ir y asomar las narices, meter las narices en un taller de narrativa, en un taller de ballet, en una clase de matemáticas, en una clase de deportes, en el fútbol, en las clases de música. Si no tenemos un tiempo para conocernos, ¿no? Dar nosotros clases de música, clases de cocina, si tú ya eres maestro en algo, tú ya lo puedes dar, por supuesto, y eso es muy significante, ¿no? Un verdadero maestro que le gusta dar, que le gusta transmitir, que le gusta comunicar, es bellísimo, ¿no? Un maestro que realmente disfruta esa actividad, ¿no? Pero ¿cuántas personas están en ciertas actividades que no disfrutan y además no nos damos el tiempo, no se dan el tiempo de abrir otros espacios para conocerte en otros ámbitos, para ver qué tal eres para la filosofía, qué tal eres para la música, qué tal eres para el tenis, el fútbol? No nos damos esas oportunidades, muchas veces teniendo los gustos por hacerlo. A veces cancelamos esta realidad externa de también salir a probarnos en otros ámbitos para ver si por ahí es el camino, si tenemos un talento, un gusto, una habilidad, y de ahí nos sentimos, ¿no? ¿Qué opinas? A veces no nos damos estos tiempos, como tú mencionabas. Ese tiempo es muy importante.
este tiempo Sí, de yo creo paz. que hay que escucharnos porque nuestro cuerpo es muy sabio y nuestra mente y nuestro corazón a veces nos dicen cosas que como que no sabemos interpretarlas. Y también yo quiero decir que aceptar las cosas no quiere decir que nos gusten, no quiere decir que si yo acepto algo que no Que me nos gusta, tenga que gustar. exacto, es como reconocer que eso es lo que hay en ese momento. Y también, José, mirar que a lo mejor yo hoy puedo, a lo mejor tuve un día muy cansada y sucede algo que no me gusta, que me hace enojar, que me pone mal y estoy sufriendo. Pero a lo mejor en 2 días esa misma situación, digo, claro, eso me está dando un mensaje. Y entonces a veces nos quedamos con los hechos, con el juicio de que eso está mal, que eso no me gusta. Pero a lo mejor en unos días le doy la vuelta de campana y veo como del otro lado y digo, bueno, quizá no me había fijado que esta situación trae un mensaje, un aprendizaje. Entonces, aceptar no quiere decir que Que te todo lo que guste. suceda me tenga que gustar y yo Claro. lo acepto. No, puedo no estar de acuerdo, puede, Así es. pero mientras yo no acepte lo que es, me está Sí. haciendo sufrir. Porque otra persona podría decirme, oye, no, es que eso es genial, qué maravilla, y yo no lo estoy viendo desde su lado. O emocionalmente, hoy tuve un día que no me permite ver. Entonces, aceptar no es que todo esté bien y que hay la hora que positiva, todo es bonito. No, no, esto es lo que hay, entonces dejo de sufrir, lo recibo, lo estudio, lo analizo, veo que me aporta o veo si puedo empatar con eso, pero que no te genere sufrimiento. Sería De como la acuerdo. meta, ¿no? Sí. No, de acuerdo. Cuando algo no aceptas, cuando algo te está generando sufrimiento, es porque tú no lo has aceptado, porque no has aceptado alguna situación, ¿no? Sea externa o interna, ¿no? Aceptarse no tiene que ver con que me vaya a gustar, ¿no? Por ejemplo, yo acepto que yo acepto que hay unas personas que en este momento comercian con drogas, ¿no? Acepto que hay gente que tiene un modus vivendi que a lo mejor ese hacer intoxica o no es o es perjudicial para la humanidad, pero tengo que aceptar que eso existe, aunque no me gusta, ¿no? Es una realidad, hay realidades muy contundentes que existen, aunque no te gusten, hermano o hermana, esto existe y uno tiene que aceptar que así es la cosa. Si no te gusta y tienes algún talento, energía o propuesta para cambiar las cosas que no te gustan, porque sabes que también le puede hacer daño a otros, a una comunidad, al planeta, lo que sea, entonces tú puedes hacer un cambio, ¿no? Pero sí, aceptar no significa que te guste. Aceptar es simplemente decir, pues tú eres amarillo y yo soy rosa, mi hermano. Ni modo, así somos nosotros, ¿no? Yo te acepto como eres y me acepto como yo. Yo también he visto mucho también, Lau. Aprovechamos para decir que este es el programa de Intronauta, En Busca de tu Ser. Y estamos aquí con nuestra audiencia escuchando sobre aceptación y conciencia. Y una vez más me acompaña Laura Hidalgo en este programa. Y ya por presentarte ya se me olvidó lo que te quería decir de pregunta. De la conciencia, de aceptación y conciencia. ¿Ves? No estamos conscientes del momento. Estamos un poquito inconscientes, ¿no? No, de que no se trata de que las cosas te gusten. Exacto. Y que tienes que nada más mirar, porque además cuando tú reconoces algo, puedes medirlo, puedes ver. El punto que quería retomar, Lau, es que finalmente cuando yo acepto algo que no es de mi gusto, que no es... Cuando yo me acepto a mí, perdóname, cuando yo primero acepto las cosas que yo tengo y soy, y sé que esto soy, aunque no me guste cierto rasgo de mí, lo acepto, en la medida que yo me acepto, puedo aceptar a los demás. ¿Qué opinas de ese silogismo? ¿Qué opinas de si tú aceptas las cosas que tú tienes, en esa medida tú también puedes aceptar a los demás? O sea, este viaje de amor empieza por uno mismo, este mensaje de autodescubrimiento empieza de uno mismo, este mensaje de autoaceptación empieza desde uno mismo, para entonces poder aceptar a los demás. ¿Qué opinas que nace dentro de uno mismo? Sí, yo creo que sí nace esa aceptación dentro de uno mismo, pero en ocasiones he descubierto que necesitamos a uno externo que venga a mostrarnos algo que a lo mejor no nos gusta, y como cuando dicen lo que te choca, te checa. Y lo mismo, lo que te encanta de otra persona es porque tú tienes eso. Y a veces este externo puede ser como el espejo donde yo me puedo ver reflejada. Así es. No sé si enreda aquí a la audiencia, pero sí, este mensajera que llega a traerte a lo mejor algo que a ti te detona un enojo, y entonces ver qué me está diciendo de mí, o sea, por qué me está chocando esa situación en esa persona. Y a lo mejor es porque yo no lo acepto en mí. Es correcto. A lo mejor yo no me permito hacer lo que otra persona está haciendo y por eso juzgo, porque a lo mejor es algo que yo tengo reprimido en mí inconscientemente, y cuando veo que otro lo hace digo,
me molesta, pero si yo analizo bien, porque ya lo he hecho en algunos temas de mi vida, como ejercicio, ¿no? En un ejercicio que estuve alguna vez en un retiro, nos decían, a ver, ¿qué es lo que más te choca de una persona, ¿no? Y mi conclusión aquí entre nos, en el internauta, era, a mí me molestan las personas que se ponen de víctimas, de yo no sé, y yo no puedo, y que hay que resolverles, no sabes cómo me molesta. Y entonces esta maestra Covadonga decía, en que tú no te permites ser víctima, en que tú no te permites así que te resuelvan las cosas, ¿no? Y entonces me di cuenta que claro, me choca porque ya inconscientemente revisándolo, bueno, conscientemente revisando mi inconsciencia, es porque yo quiero resolver todo y porque yo digo, yo puedo, pero qué lindo sería es que no me imagino decir que no puedo hacer algo. O sea, si hay que cambiar el foco, pues agarro la escalera, la silla, me trepo y lo cambio. Yo no puedo decir, ay, ¿me lo pueden cambiar, por favor? O sea, me sentiría inútil. Pero entonces, ¿en qué medida no me permito yo ser, pues, un poquito víctima, ¿no? Y así creo que todos podríamos hacer el ejercicio de qué te choca de una persona, porque puede ser algo reprimido. Desde luego. ¿Cómo ves? No, por supuesto que en este curso de aceptarse y de conocerse, aceptación y conciencia sobre uno mismo, podemos llegar a estos lugares oscuros de las cosas que sí somos, pero que no nos aceptamos. Aquí es al revés. No es que estoy tras las cosas que brillan, sino tengo obscuridades que yo niego de mí mismo, ¿no? Sombras. Tengo estas sombras que yo estoy negando. Y ver una sombra es mucho más difícil que ver una claridad. Si yo tengo cierta habilidad para algo, pues yo puedo ver esa cosa en positivo y decir, yo podría ser cantante, ¿no? Podría hacer esto. Pero si algo que tengo está en negativo o es un problema que yo tengo que no puedo ver y que no quiero ver, pues no va a ser tan fácil mirarlo, ¿no? No va a ser tan fácil decir, chin, a lo mejor yo soy una persona, he sido una persona cruel, he sido una persona... no lo sé, envidioso, cruel, ruin, lo que fuera, ¿no? A veces esas cosas que son negativas son las que menos queremos ver o las que menos queremos aceptar que viven dentro de nosotros. Y cuando alguien las saca nos enojamos porque como las tenemos y no las aceptamos, tampoco las aceptamos en el otro, ¿no? Pero nos enojamos porque sabemos que nosotros también las tenemos, ¿no? Entonces, de ahí viene, ¿no? O a lo mejor conscientemente no lo sabíamos, pero ya hoy hay cada vez más información de que todo es como un reflejo, que toda situación que sucede delante de ti es para mostrarte algo de ti. Y cuando lo asimilas, lo entiendes, lo comprendes y entiendes el mensaje, lo sanas, porque si no, dícese que se repite, ¿no? Que la vida te pone ese ejemplo más fuerte y si no has entendido, le sube el volumen. Y de pronto dices, ¿por qué me pasa siempre lo mismo, no? Exacto. Pues porque no has entendido el mensaje. Es correcto. Creo que por ahí va. Sí, ¿no? Y hemos hablado también en Código Pareja de cuando te llega una relación de pareja que tiene una pauta muy parecida a tu anterior relación que ya habías tenido problema, que es un obstáculo que no has podido superar y la vida te vuelve a poner la misma prueba para ver si ahora sí ya la pasas, ¿no? El mismo patrón. El mismo patrón de conducta en una pareja que ya sabes que eso es común, ¿no? Cortas con alguien porque no te gustaban ciertos rasgos, pero inmediatamente te vuelves a ser de una persona que es muy parecida a la otra, ¿no? Tiene el mismo patrón, los mismos rasgos, ¿no? Y es porque la vida te lo está poniendo a prueba y tú de alguna manera sabes que esa es tu prueba porque es lo que te atrae pasar, es lo que te trae cursar y lo que te atrae trascender, ¿no? A veces lo atraemos nosotros porque estamos viendo la prueba enfrente y decimos, ahora sí me voy a dar cuenta si esto es o no es para mí, si me conviene o no me conviene, si lo quiero o no lo quiero, ¿no? Pero justamente cuando la prueba no la pasas, te viene una prueba un poquito más fuerte, como tú dices, ¿no? Al principio una llamada de atención puede ser un jaloncito de orejas, luego puede ser una bofetada, pero si no has aprendido la lección puede llegarte una patada en el trasero, ¿no? Que te va a despertar y que te va a sacar de balance justamente para que des el paso de cambio, ¿no? ¿Cuántos aristas, cuántas situaciones tan distintas hay en este tema de aceptarse e irse haciendo consciente, puesto que unas pueden estar muy ciegas, otras pueden ser producto de no haberme visto hacia mi interior, de nunca pensar en mí, o no asomarme a mí, o no tener tiempo para mí, siempre estar solamente en lo exterior y no tener esta oportunidad de mirarme, ¿no? Muchas pueden ser por ahí, muchas pueden ser cosas que vemos que no nos gustan, entonces las tenemos como cubiertas y bloqueadas dentro de nuestra personalidad. Y hay unas que no necesitamos ocultar porque sí son nuestros gustos, sí nos atrae ciertas cosas que vemos en los demás.
y quisiéramos alcanzarlas, ¿no? ¿Qué te han variado todo este tema de ir por la vida tratando de aceptar? Yo creo que definitivamente tiene que ver mucho con experiencia, ¿no? La aceptación tiene que ver mucho con estas experiencias de la vida que vamos obteniendo, ¿no? ¿Sabes qué? Creo también que a veces miramos mucho la aceptación de la pareja, como dices, o que me acepten mis hijos, o que me acepte el grupo de mamás de la escuela, y entonces estamos buscando la aceptación donde no es, y por eso de pronto no nos sentimos cómodos, porque como decíamos hace ratito, ¿no? En este afán de pertenecer, de quedar bien, de pensar que voy a ser mejor si cedo ante lo de los demás, y entonces me dejo de escuchar, ¿no? Volvemos a eso mismo. Yo inicié el programa diciéndote cuando nos comparamos, ¿no? Con otras personas, con otros modelos, con otros estándares. Sí. Y ahora para cerrar te digo que yo invitaría a que nos comparemos con nuestra mejor versión. Cuando hemos logrado, ¿no? Cuando yo te platicaba hace rato que cuando fue la alfombra roja en la presentación de mi libro, que fue un momento de los más bonitos que he tenido, esa sensación de ir caminando ahí en la alfombra roja y ver a mi familia, a mis amigos y a la gente, pero porque ese momento era la culminación de un año de trabajo, porque no era nada más ese momento de estar ahí, ¿no? Vestida como estaba y con la gente, sino estar sintiendo la satisfacción de un logro que se fue conjuntando con trabajo, con vencer miedos, con llorar, con escribir, con contactar con muchas vivencias que se hicieron experiencias. Entonces yo cerraría esto con: compárate con tu mejor versión. Cuando has estado en un momento donde creciste, donde te atreviste a hacer algo, donde te significó algo tanto, y que si lo hiciste una vez, lo puedes volver a conquistar. A lo mejor esta mejor versión de uno mismo es cuando has estado feliz. Ajá. Cuando has estado pleno, cuando has estado lleno de energía. Cómo la energía va empatada con este entusiasmo, con este aceptarme, con este estar feliz, con este estar contento haciendo lo que hago, ¿no? También son cosas que podemos observar. No es tan difícil poderlo observar. No, porque observar. A lo mejor fuiste feliz cuidando a un enfermo, claro, meses, y dando tu mejor cariño. Fuiste feliz escuchando. Exacto, es en lo pequeño. O también fuiste feliz metiendo goles. También. O también fuiste feliz creando una sinfonía, creando una canción. O pintando las paredes de tu casa y remodelando y sacando el escombro, pero te hiciste, sí, pintor, sí, en ese momento. Estos brillos de esta versión, de esta mejor versión de nosotros mismos, estos brillos son mucho las huellas y los indicativos de los caminos que hay que cursar, de lo que significa, de lo que te gusta y de lo que tiene uno que perseguir, ¿no? Definitivamente todo esto es este yo interno, este yo externo, y esta danza, este baile entre lo que pasa afuera y lo que pasa adentro mucho, ¿no? Mi querida Laura, estamos ya llegando al final del programa. Pues quisiera que le recordáramos a nuestra audiencia de Intronauta todo lo que estamos haciendo para Maitri. No, pues adelante, tenemos Maitri Hombres, Maitri Mujeres, sesiones gratuitas, quincenales, en la página de Facebook y de Instagram, Maitri, el arte del bien amarse, y ahí pueden ver qué semana toca curso para hombres, sesión de mujeres. Así es. Gratis. Talleres gratuitos para hombres los miércoles, y el siguiente miércoles para mujeres. Cada 15 días es hombre y mujeres, sesiones gratuitas. Y tenemos talleres muy específicos. ¿Una vez al mes? Una vez al mes, a veces lo hemos hecho un poquito más, pero más o menos una vez al mes es lo que estamos haciendo con Maitri, el arte de bien amarse. Los invitamos a nuestras redes. Y ¿cuál es tu Instagram para los que quieren seguirte en tu programa Conéctate y todo lo que haces de consultorías? Yo estoy en Instagram como Laura Hidalgo R. Yo estoy en Instagram como Joselo-108, a sus órdenes. Y pues muchísimas gracias de nueva cuenta, mi querida Laura, que has estado aquí en estos diálogos que ya son una costumbre entre tú y yo. Te agradezco muchísimo. Y una vez más platicar de estos programas, ¿no? Aceptación y conciencia tan apasionantes. Realmente es un gusto poder estar de nueva cuenta contigo. Muchísimas gracias, mi querida. Gracias, y gracias por compartir aquí con tu audiencia. Y también mandarles un gran saludo a nuestros directores de estación, que es Paula Gómez y Ricky. Ricky Gómez y Paula Guzmán, perdóname, que están escuchándonos. Les mandamos un gran abrazo, un gran saludo. Y pues aquí estamos en Radio Pasión desde este programa que se llama Intronauta, en búsqueda de tu ser. Muchas gracias, Lau. Gracias, hasta pronto. Hasta pronto.